Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva edición de Encuentro Central. En el día de hoy, el accionar de la policía en nuestro país, un proyecto de ley de legítima defensa policial, estarán presentes en este encuentro con la presencia de la presidenta del sindicato policial, Patricia Rodríguez, y del asesor jurídico, el doctor Washington Abdala. Bueno, ahora los saludo formalmente a mis invitados, Patricia Rodríguez, Washington Abdala, bienvenidos. ¿Cómo están? Gracias. ¿Bien? Muy bien. Bueno, tenemos mucho tiempo, tenemos todo un programa entero para hablar de la temática que concierne al sindicato policial, a ese proyecto de ley de, ¿podemos decir presunta defensa? ¿Está bien dicho? Puedes decir. ¿Sí? Sí. Bien, porque después vamos a ver por qué lo de presunta. Vamos a hablar de los logros que ha obtenido también el sindicato durante todo este tiempo y de algunas cosas que están allí en el debe, pero además vamos a hablar también de lo que ha sido el encuentro que ha mantenido el sindicato con los distintos actores políticos en un año muy particular, porque no podemos obviar que estamos en un año muy particular. De paso aprovecho para preguntarles, esto un poco fuera de contexto, si se quiere, pero teniendo en cuenta este 2019, ¿cómo ven este año? Y un año bastante movido, ¿no? Medio que sorprendió a algunos, capaz, tildado y teñido de todo lo que es la parte electoral. En todo, me parece que está repercutiendo en todo. Y en tu caso, ¿no es una trampa? No, sé que no. No, pero es un año que a nosotros como sindicato te diría que un poquito nos complica la vida, porque en la medida en que todo es partidarismo y toda esa actividad electoral, nosotros tenemos que seguir navegando con el tema del derecho, de defensa del trabajador policial. Entonces es como que te quita cuadrante. Y bueno, pero por otro lado es una oportunidad también, porque por eso que decías recién, que podés dialogar con el gobierno o con el retador del gobierno o los retadores del gobierno, y bueno, también te da una oportunidad como para pensarte un poco a futuro. Lo interesante quizás sea eso, o sea, lo interesante de una instancia electoral, vos que sos experto, periodista avesado en torno a estos temas, es que el país se dé la oportunidad de pensarse a sí mismo y encontrar una reflexión que permita mejorar las cosas. Claro, se los pregunto porque no podemos escapar a ello y obviamente es interesante la opinión de ustedes, pero además también por algunas cuestiones hasta prácticas. Recordemos que en este año electoral el Parlamento va a trabajar hasta septiembre, o sea que reduce también su trabajo, quizás el que sea el órgano de mayor repercusión política, y sin quizás, que tiene el país. Y por lo tanto ahora sí introduzco el tema de lo que es este proyecto de ley presentado por el sindicato y que tiene que ver con una realidad. ¿Por qué presentado en este momento y cuál es esa realidad? Bueno, en realidad nosotros hace mucho que estábamos pensando en algunos proyectos que ya habían en la vuelta, o sea que no es un tema que sacamos ahora, sino que veníamos en realidad acompañando de alguna manera algunos que nos parecía que eran también buenos, que están presentados y medios encajonados, diríamos, en el Parlamento, que tienen que ver con la legítima defensa presunta. Por ahí había presentado Partido Colorado, también Partido Nacional, y creo que también parte del gobierno había presentado alguna modificación. Lo que históricamente el gremio se ha dedicado a transmitir que estábamos totalmente de acuerdo que hubiera un cambio jurídico al respecto, y de hecho las experiencias que tiene el sindicato en la órbita, sobre todo penal, porque nuestro equipo jurídico trabaja defendiendo a nuestros compañeros gratuitamente cuando tienen esas instancias, nos demuestran y nos demostraban que estábamos en lo correcto y que es así. Lo que vimos después con el tiempo era que en realidad el que nosotros apoyáramos a uno u otro en un tiempo, como decíamos antes, netamente electoral, se veía o se partidariza todo. Entonces saquemos uno que sea nuestro. Y ahí, el equipo de Abdala empezó a trabajar en el proyecto, y lo bueno de esto es que también es un sindicato que al sentir sus reivindicaciones y al trabajarlas no solo mejora la vida
de los compañeros, de los policías y sus derechos, sino que también eso repercute sí o sí después en la ciudadanía y en mejorar lo que es la seguridad pública. Entonces también veíamos que no era solo un pedido de parte de los funcionarios, sino también de la gente, que decía, bueno, démosle más garantías a los trabajadores policiales, démosles algunas alternativas también para que puedan defenderse mejor a la hora de defender lo más preciado que tiene una persona, que en este caso es la vida, y que el policía las pone todos los días. Claro. Y bueno, entonces de ahí se empezó a trabajar en el proyecto, que te lo va a explicar mejor Adala que yo, la parte obviamente jurídica, ¿no? Sí, todo proyecto Washington tiene un articulado. Este tiene un solo artículo. Sí, un solo artículo, porque en realidad es un extenso artículo, claro, que se podría desglosar. Pero en realidad la idea central fue no mirar, por ejemplo, la legislación, porque viste que siempre que haces un proyecto comparativo, claro, no mirar legislación comparada de países que de repente tienen una policía muy dura y tienen una capacidad de confrontar muy fuerte. Entonces nos pusimos más que nada mirando legislación inglesa, que es bastante inteligente porque utilizan el concepto de fuerza razonable, o sea que no tienen una idea de atropellar, sino una idea de defenderse. Y de defender el bien jurídico tutelado más importante, que es la vida, ante una eventual agresión irracional, ilegítima. Y ahí aparece todo un lío jurídico que es bien interesante. No voy a aburrir a tu teleaudiencia, pero el tema es el siguiente. Es el derecho penal uruguayo en general. Todas estas modificaciones, cuando hablas con los catedráticos, nuestros abogados y colegas del área de derecho penal específico, no penal policial, que en eso nosotros somos, yo diría, probablemente el equipo más sólido, el doctor Ron, la doctora Nardone, porque a instancias de ello estamos trabajando en estos años buceando alrededor de esto. Pero cuando hablas con un penalista estrictamente te dice, no se necesita una presunción de carácter relativo, porque ya en principio el cumplimiento de la ley penal en cuanto tal serviría para eximir de responsabilidad al policía. Y eso en realidad no es así. ¿Por qué? Ahí está. Porque en realidad un policía cuando ingresa a una fiscalía, antes de un estrado judicial, tiene que estar argumentando, y es lógico que así sea, que actúa acorde a la ley. Y lo que nosotros decimos es que hay ciertas situaciones en donde el policía, se actúa en base a las mismas, tendría que tener una presunción relativa, no absoluta. Tiene que probar igualmente que lo que hizo lo hizo correctamente. Ahora, si por ejemplo, ahí ponemos 9 situaciones específicas, no taxativas, pero si un policía ingresa a un ámbito donde está él solo y hay 9 personas que lo rodean, da la impresión de que 9, 8, 7, si es un número ampliamente superior, no debiera tener, digamos, demasiada dificultad para andarle explicando a un fiscal una situación de ese tipo. O eventualmente, una cosa que ha pasado mucho, y los jueces anteriormente, ahora los fiscales, han actuado muy bien, porque en general es lindo reconocer esto, que hemos mejorado el vínculo con los fiscales. No te voy a decir que es espectacular, pero hemos mejorado muchísimo, porque al principio nosotros, la gente de la policía es como que el fiscal no era con quien hablábamos, hablábamos con los jueces. Y los fiscales tampoco hablaban con la policía. Entonces hemos tenido que hacer todo un entramado de vínculos que ahora más o menos nos permite cosechar un diálogo bastante más normal. Sin embargo, tú habrás visto que pasa en la vida de la República que ante una misma situación, o en la vida policial o en la vida civil, se la lee desde dos maneras distintas. Entonces, claro, nosotros el elemento que queremos hacer jugar, y es bien sincero, es, si pasa esta situación, si tiene este encuadre, ¿no? Si hay alguien que usa un arma emulando que es un arma de verdad, o si hay una desproporción muy grande entre los que rodean a un policía, o si el francotirador o el tirador está en una posición de abuso, me parece que el repeler ese tipo de agresiones tiene que estar en alguna medida contemplado por la norma. No quiere decir, porque soy muy delicado, Pepe, en esto, y con Patricia y todo el equipo del CIFPON lo hemos hablado mucho. Lo último que queremos es una norma jurídica que permita
la liberalidad. Ajá. No es eso. Gatillo fácil, como se suele decir. No. ¿Qué tan garantista es esta norma? Para mí es mucho, porque hay que leerle la exposición de motivos, hay que leer el concepto de fuerza razonable. Explícanos un poquito del concepto de fuerza razonable. Ahí está. Yo supongo que el televidente lo debe tener claro, pero... No, pero la fuerza razonable tiene que ver con que cuando tú repelés una agresión de carácter irracional que no provocaste, tiene que haber algún nivel de simetría. Claro. O sea, si viene con un destornillador, yo no le puedo tirar con una bazooka, por ejemplo. Ese es, no tengo mejor ejemplo que decir. Vos venís con un destornillador y yo no puedo tirar con una bazooka o con un caño recortado. Tiene que haber algún... Ahora, si es al revés, también. Si es al revés, mira, hay un ejemplo que yo siempre pongo porque fue aleccionador, quedé absolutamente impactado. Esa vez era con el viejo código. Una pareja de jóvenes policías tenían su hora de recreo, estaban libres y estaban en la cantera del Parque Rodó, haciendo nada ahí en una moto. Lo rodean 9 tipos y viene uno con un arma. Y no pasó una desgracia de cohete, porque en realidad una de las policías, la femenina, era muy hábil, tuvo cierta capacidad de disuasión y estuvo pero a un centímetro de pasar una desgracia. Y después yo me quedé pensando, me quedé charlando con la jueza, una jueza que admiro mucho y tengo un gran respeto, le digo, ¿y si hubiera tirado la gurisa, qué hubiera pasado? Me dice, qué lío, me dice. No podemos tener un lío, tendríamos que tener esta situación, porque los otros tampoco habían sacado el arma. Era una situación muy delicada. No habían desenfundado. Entonces no habían desenfundado. En otras veces nos ha pasado que alguno desenfunda y no fue mal en aquel caso. O sea, entonces, claro, nosotros cuando queremos dar seguridad al policía, sí, le queremos dar seguridad al policía, pero estamos pensando en algo que nos parece superior, que es, si el policía está seguro y sabe que tiene que actuar racionalmente, está más segura la gente. O sea, un policía con dudas es espantoso. Y nos ha pasado, claro, son otras situaciones, es cuando están actuando de particular y ahí es otro territorio. Ya nos vas a seguir ampliando sobre este proyecto de ley, pero decía Washington con respecto a una pareja de policías jóvenes, y yo me pregunto, ¿y qué tan preparados están hoy los jóvenes policías? Bueno, a nuestro entender, la preparación funcional debería ser mucho más tiempo de lo que es ahora. Para que la gente conozca, son 6 meses lo que tiene un subalterno hoy para prepararse y salir a la calle y ser policía. Nos parece que si queremos una policía mucho más profesionalizada, necesitamos más tiempo de preparación y obviamente que eso sea de calidad y que no sea solo también en la escuela, sino que después a lo largo de la carrera tenga instancias preparatorias. Hay algunas reinstrucciones, nos parece que deberían ser más continuas, más seguido, como también el hecho de tirar y la práctica de tiro y todo lo demás. Y bueno, estamos tuvimos hace poquito justo una reunión con el director de la Escuela Nacional de Policía y nos contaba todas las novedades que hay al respecto y todo lo que se quiere lograr para que el policía esté mucho más capacitado y formado. Y en algo que no coincidimos y que justamente coincidimos con el director nacional de la escuela, era que no estamos de acuerdo con la parte de ingreso a la escuela. Nos parece que el filtro debe ser antes, no nos parece que preparemos 6 meses a un futuro funcionario policial y a los 10 días antes de egresarle digamos que no estaba preparado para hacerlo, porque en realidad, a nuestro entender, adquiere un montón de estrategias y herramientas que no tiene por qué adquirirlas si no fuera a hacer la carrera de un funcionario policial. Claro. Entonces, como el manejo de armas largas, cortas, claves policiales, etcétera, que algunos dirán, bueno, pero eso es medio público, lo podemos ver en lo que es la ley orgánica de procedimiento, etcétera, que están de alguna manera puestas públicamente, pero no es lo mismo porque en la práctica uno aprende un montón de herramientas que después, si me dicen que no sirvo para la policía, si me descartan a último momento, también las podría usar desfavorablemente y eso no sería bueno para nadie. Entonces nos parece que deberíamos volver a lo que era antes, que era un ingreso luego que tú pasabas y sorteabas lo que eran las pruebas culturales, físicas, psíquicas y todo lo demás, y tener mucho más contención la parte psicológica, ¿no?
Y en la parte... Pueden tomar el café, después los invito con otro, Bueno. no hay ningún problema. Bueno, gracias. ¿Qué decías No, en la te iba a parte? decir que lo que decía Patricia es muy importante por el tema de la motivación. Porque yo te quiero ser muy sincero y capaz que a Patricia me dice, che, bueno, pero yo soy muy franco. Hay mucha gente que ingresa a la policía motivada, ¿está? Y porque realmente tienen o familiares policías, Sí. pero muchos otros ingresan porque es un lugar para trabajar. Entonces, la verdad que lo que tendríamos que buscar es que los que realmente tengan motivación. Yo no te voy a dar una discriminación, pero te voy a decir que en algunos ámbitos carcelarios el recurso humano con el que contamos viene solo de 2 departamentos. Es muy raro. Eso quiere decir que hay, no importa los departamentos porque todo el mundo los conoce, pero el recurso humano que está establecido en varios recintos carcelarios muy duros proviene de 2 departamentos. Entonces, no está bueno eso. Lo que está inteligente es que vos tengas realmente un personal lo más calificado posible. Por ejemplo, ese tema, el personal carcelario, yo no sé, pero este país... Y esto no es un tema, y lo somos siempre francos, ¿viene de gobierno? Tocaste un tema enorme. Pero ¿sabes cuánto hace que no lo pensamos bien el tema carcelario? Me hiciste acordar la canción aquella que decía estamos prisioneros carceleros. Después te digo por qué, además. Hacemos una breve pausa, los invito con otro café y seguimos aquí en Encuentro Central. Ingresamos al segundo bloque con nuestros invitados del día de hoy. Había quedado pendiente en la pausa. Bueno, primero redondear un poco lo que es este proyecto presentado por el Sindicato Policial de Legítima Defensa Policial, pero también íbamos a ingresar al tema carcelario y sobre todo yo no recuerdo si era de Yupanqui la canción aquella que decía estamos prisioneros carceleros, haciendo relación a la vivencia que tiene quien controla o cuida, el trabajador que cuida a los reclusos. Tema enorme y desde hace muchísimos años sí los hay. Pero terminemos de redondear lo que es este proyecto. Y el proyecto, la idea es como te decía, es una presunción relativa sobre ciertos comportamientos que va a llevar adelante la policía cuando tiene que repeler algunas situaciones de agresión ilegítima y va a tener ese cuadrante que le va a permitir exhibir ese tipo de testimonio. Y en principio el fiscal, al ser una presunción relativa, lo cual quiere decir que admite prueba en contrario, donde la encuentre acertada, correcta, bien y con algún testimonio que la corrobora, no debería hurgar demasiado más. Admite prueba en contrario. Por eso lo hice, porque había alguna gente que nos decía, no, pero tendría que ser una presunción absoluta. No, pues si es absoluta, ahí sí estamos en la locura completa. Claro. Es una presunción relativa, o sea, es una presunción que es como que le permite, lo empuja al policía a que no tenga dudas. La clave es esta, no te miento nada, Pepe, a que no tenga dudas. Cuando tiene que actuar y tiene que reprimir, no tiene que tener ningún tipo de dudas, porque si no reprime él, resulta que ese tipo va a terminar actuando y capaz que... Afectando a terceros. Afectando a un tercero, y tiene una niña raptada, tiene un menor cooptado, tiene una mujer encerrada. Y digo, en esos casos no hay margen de duda. Y yo no soy vos me conocés, un tipo extremista, no lo soy, francamente no creo en la violencia, pero creo que la última ratio que tenemos en el derecho penal y en el derecho penal policial es el uso de la represión legal. Y claro. Y me parece que en ese momento hay que aplicarla. Y acá a veces nos ha pasado, y es un sincericidio que te hago, que a veces algunos policías tienen dudas. Porque tienen el temor o la preocupación de actuar, son los menos, pero tienen dudas de actuar en un escenario en donde hoy o mañana, capaz que comprometo mi propia carrera. Porque nos ha pasado situaciones muy atípicas, no se trata de recriminar nada, pero de contar la verdad, en donde en fiscalía y con la justicia salimos bien y de repente en el plano administrativo hay una reprimenda y hay una investigación y hay una actuación donde se dice, acá hubo una omisión, hubo negligencia. Y esa es otra cosa que yo no la redacté, pero estoy pensando en algún momento que tendría que ser compatible, ¿no? Digo, cuando tú pasás por una instancia fiscal o una instancia judicial, si no hubo reproche, no debería ser. La vía administrativa no debería existir. La vía administrativa debería estar como cajoneada, me parece. Patricia. Sí,
Claro, bueno, nos pasó con algunos casos y medios emblemáticos que uno no entiende cómo si uno queda sin culpa en la parte penal, después igual tiene una penitencia, digamos, administrativa, ¿no? Es medio, tendrían que ir de la mano. Si zafás de una, zafás de la otra. Pero después lo del proyecto, ahora Washington se iba a encargar de presentarlo a cada partido político para que lo tengan como insumo. Y bueno, capaz que también tenemos en un año, como dijimos, netamente electoral, también la suerte de que sirva para por lo menos que el debate esté y que puedan escuchar también la voz de los trabajadores, que eso es muy importante. Como bien decían, capaz que el trabajador no es tan así que decir, porque hace poco vi el debate con el ministro que decía, no, pero fíjense que todos los casos últimos, los policías no tuvieron consecuencia. Bueno, pero si uno escucha a los trabajadores policiales, se va a dar cuenta que es algo que está imperiosamente pidiendo. Entonces, si nosotros tenemos esa falencia o ya la tenemos incorporada, hacer un documento como pensar una ley, un proyecto para cambiarlo, va a servir muchísimo a lo que es después la gestión de su tarea. Entonces, claro, bueno, si escuchamos realmente, porque los técnicos pueden hablar muy lindo, pero el que después está en la calle y arriesga la vida es el trabajador policial, que es el que lo está pidiendo. Entonces, digamos, hay que escuchar un poquito más y por ahí nosotros escuchando la voz del trabajador es que te quería agregar que es verdad, el ministro un poco nos contesta desde lo jurídico penal y nos dice, pero muchachos, digo, de los últimos 15 episodios donde actuó la policía y donde le quitó la vida a algún delincuente, en esos casos no ha habido reproche. Pero no se trata solo de esos casos. Por eso habría que tomarse un café con el ministro. La policía no solo actúa en los casos donde le quita la vida al otro. La policía muchas veces tiene que actuar en un plano preventivo. La policía tiene un carácter, él lo sabe mejor que yo, de un carácter disuasivo. Y la policía actúa en rapiñas. O sea, el mapa de la situación de violencia en el que está el Uruguay es mucho más conflictivo. Entonces, y es mucho más grande y no se circunscribe estrictamente al territorio donde un policía le quita la vida a un delincuente. No, es más complejo. Por eso la lectura el foco es mucho más amplio. Lamentablemente, porque se supone que tanto el ministro como el sindicato, como los medios, como en realidad todos lo que querríamos es que hubiera una capacidad de contener y de disuadir y de que la violencia, como aquella película, ¿no? La violencia está en nosotros. Está un poco desmadrado el asunto. Yo te voy a contar una anécdota que me contaron ayer y que tiene que ver con un funcionario importante del Ministerio del Interior y que quedé absolutamente impactado. Estaba llevando a mi hijo a no importa dónde y me dicen, mira, acá está tal funcionario, ¿lo conocés? Sí, es un funcionario muy abnegado y muy jugado a la causa de hacer una muy buena tarea a nivel del Ministerio del Interior. Y veo de repente un patrullero por allí y digo, ¿qué está haciendo este? Digo, bueno, tiene que estar acá el patrullero, imagínate, porque las amenazas. Nosotros tenemos eso de las amenazas, perdóname que te lo cuele, Pepe, pero no hay día en que algún funcionario policial no tenga una intervención activa en algún episodio donde no tengamos la desesperada reacción de ¿qué hacemos con ese funcionario? Ese funcionario que actúa en el barrio tal, cual o tal, hace 2 o 3 días, no importa, 2 funcionarios que actuaron, intervinieron el fin de semana en un episodio, ya están marcados. Entonces, con el agravante de que quizás esos propios funcionarios policiales después vayan a vivir al mismo barrio. Sí. O vivan en el mismo barrio. Porque están en el mismo barrio. Entonces ya los marcan y ahí nosotros, la verdad que a instancia de Patricia y con el sindicato hemos tenido a veces fortuna, pero medio por buena voluntad, ¿no? Sí. No tenemos un protocolo donde ante una situación de amenaza la reacción automática sea... ¿Hemos alguna vez en estos años, yo estoy usando mucho la palabra, que tápenme la boca, pero digo, hemos tenido que hablar con el jefe de policía?
Bueno, y el propio, o sea, lo poco que hay es a raíz de esas reuniones que nosotros tuvimos en su momento con Vázquez, que estaba interino, que tuvimos una situación muy compleja con la compañera que le habían incendiado su casa y muere en el incendio de su casa. Y a raíz de eso es que se hicieron algunos puntos que hoy son los que, claro, que bueno, más o menos llevan a un protocolo, pero la verdad que cada vez son más los casos. Cada vez que los compañeros actúan en una situación compleja, desgraciadamente están recibiendo amenazas y bueno, y no ayuda obviamente que vivan en la misma zona donde están trabajando y viviendo con el delincuente. Sí, no sé si lo hablaba contigo la última vez que estuvimos, oportunidad también de compartir un café en esta misma mesa, pero el estrés postraumático que tiene también esta tarea después de pasar por situaciones de ese estilo, ¿no? Y cómo sobrellevarlas, porque después hay que volver a salir. Y hay que volver a salir, y hay algo que nosotros ahora nos estamos animando un poquito más a contarlo, porque también tenemos cierto pudor, pero la verdad es esta. No debe haber funcionario en la vida de la República que tenga un grado de afectación emocional como el policía. No hay. Realmente no hay otro. Probablemente algún neurocirujano, algún cardiólogo, algún médico en situaciones de altísimo estrés. Pero lo que nosotros conocemos a nivel de sanidad policial, hospital policial, de situaciones de policías que están realmente afectados y que algunas situaciones han terminado en dramáticas porque han terminado muy mal, porque ha habido hasta algún que otro suicidio policial, te confieso, es estremecedor. Y la verdad es que yo le contaba a mis compañeros del sindicato el otro día, les decía, nada, tuve por otra actividad tomando contacto con otros núcleos policiales del mundo y me doy cuenta que este tema lo abordan. O sea, que el tema de prevenir la salud mental del policía y de generar un grado de equilibrio emocional es imprescindible. Es fundamental. Absolutamente imprescindible. Y ahí esto, me parece que nosotros estamos todavía muy verdosos, muy a piecito. Sí. Para terminar, si me permiten, de este capítulo vinculado a este proyecto de ley, tú vas a hablar con representantes de todos los partidos políticos. Sí, hemos hablado con algunos de ellos, pero se lo estamos mandando a todos. Porque la idea es que... Y sin que se adueñen del proyecto, por decirlo de alguna manera, gentilmente, vos que conocés los tiempos parlamentarios, además, y cómo tejer o surcir acuerdos, ¿qué posibilidades tiene? Yo le digo a Patricia y a la gente amiga del sindicato que yo soy muy optimista por esto, porque no sé si en el corto plazo, porque creo que la elección interna los enloquece a los partidos políticos y los mete en una especie de remate final, y después del 31 de junio, si te tengo que confesar, creo que es casi imposible que se cuele un proyecto. Pero lo que tiene interesante es que, también soy muy franco en esto, ahora me sale el politólogo, después del 31 de junio quedan menos actores. O sea, quedan menos actores a la cabeza de los partidos. Quedan 4, 5, 6 jugadores que están más o menos ahí en la movida. Quiere decir que nosotros, porque hemos tenido que hablar con un montón de gente, y con legisladores, y con algunos que son pequeños, pero después del 31 de junio quedan 4 o 5 jugadores que vos decís, bueno, o jugadoras. Claro, y jugadores, bueno, sí, puede ser, o jugadoras, claro. Pero son 4 o 5. Entonces, eso hace que para nosotros de repente el diálogo ahí sea más fácil. Claro. Igual, yo no voy a mentir, yo creo que esto es probable que se vaya elaborando, y cualquiera sea el signo del partido que venga, si es el mismo, si hay alternancia democrática, yo estoy seguro que se va a colar. Se va a colar bien, en el buen sentido, y además, también lo hablamos con Patricia, nosotros no somos necios, o sea, presentamos un proyecto que sabemos que puede ser modificado. A ver, vos sos un periodista político de tanto tiempo que sé con quién estoy hablando. Esos proyectos que parecen simples cuando uno los lee, cada palabra, cada tiempo de verbo, cada conector, cada sustantivo y adjetivo, en el Parlamento es un debate de 3 meses. Sí. O sea, se entenderá. ¿Por qué se entenderá y no se deberá? ¿Por qué esto no es sobre...? Bueno, entonces empieza ese debate que lo conozco de memoria y te lleva 6 meses. Ahora, yo soy muy optimista de que me parece que ya hay como una idea de que el proyecto tiene que nacer. El sondeo más o menos que nosotros hicimos a lo largo de estos meses, de las reuniones que tuvimos con los diferentes candidatos de todos los partidos políticos, yo creo que un 90% de ellos
todos manifestaban que sí, que debe haber un cambio, o sea que en realidad no estamos tan errados en el camino, Claro. ni es algo que no estén pensando también ellos, Ujú. así que está más o menos es Porque bueno. ahí te Sí. tiro una buena del gobierno, porque hay que ser franco. Este periodo de gobierno, nosotros, bueno, el país, ¿no? Modernizó su ley de procedimientos policiales. Y es buena. Es una buena ley de procedimientos policiales. Lo que pasa que, claro, la gente, ahí hay un contencioso bien interesante, la gente no cree que valga lo mismo la ley de procedimientos policiales que el Código Penal. Valen igual, son leyes que tienen la misma entidad, pero el Código Penal es como una cosa medio sacrosanta en este país. Sí. Es como la Virgen María, uno lo ve ahí, bueno, está fenómeno. Ujú. El nuevo Código del Proceso Penal, ¿cómo está impactando en el trabajo policial? En la parte de, como decía Washington al principio, de la relación con los fiscales, fue bueno. Si bien al principio hubo que ajustar y pulir un poco todos los destiempos, y bueno, también la carga horaria que están teniendo los fiscales, que es demencial también, ¿no? Todos los casos que van teniendo y demás. Pero bueno, la complejidad pasó a ser un trabajo mancomunado. Y en ese trabajo mancomunado, porque las investigaciones se hacen en conjunto, porque uno está todo el tiempo en coordinación con la fiscalía, yo creo que pudo hacer que el fiscal entienda mejor lo que es el trabajo de la policía, y también el policía a la parte fiscal. Claro. ¿No? En ese conocimiento, hoy creo que es parte de los resultados favorables que tenemos hacia algunos casos donde el policía se enfrenta al delincuente y no ha terminado procesado, como antes uno estimaba que podía ser más factible. Aunque se mezclen el viejo con el nuevo, el viejo código con el nuevo. Se mezcla cada vez menos, pero probablemente ahí Jorge Díaz está planteando dos modificaciones en el Parlamento que a mí me parecen importantes, por lo menos la que tiene que ver con la declaración de a la policía in situ. Sí. A ver, pongamos un ejemplo. Son las 3 de la mañana de un sábado a la noche y se produce una desgracia X en la puerta de tu casa. Y viene la policía y tiene este instrumento. Y bueno, y agarra y graba. Te graba la versión PPC, a ver qué pasó, no sé cuánto. Bueno, yo vi que pasó esto, lo otro. Tiene que tener valor probatorio. O sea, no es necesaria la presencia del fiscal. Si está bien, bien, pero si no está, máxime, porque hoy además la policía, que ha tomado mucho recaudo de la policía, se filma a sí misma para cubrirse. Eso es un acto de inteligencia que ha tenido la policía, más de una persecución que otra. Yo he estado en fiscalía, donde la prueba de que el procedimiento policial está correcto es que el compañero que está atrás está cubriendo al de adelante en la filmación, y de repente en la aprehensión del sujeto, que es un infractor, ya no viene acá el cuento más de que no, me pegaron una tunda. Ya no te pegaron nada, porque mirá, acá está el video, cómo es que simplemente como que te inmovilizan, te ponen quieto y te dicen quédate tranquilo. O sea, que hay elementos que permiten empezar a probar. Esta fue toda Hubo un caso hace poco en una marcha, al finalizar una marcha, ¿no? Ahí está. Acá en el centro. Ahí está. Y esta es algo que es sutil, Pepe, pero no es menor. Empieza a funcionar como un medio de prueba elementos fílmicos que antes era como también, como la Virgen María, no se podía ni hablar de eso. Digo, flaco, está filmado, está grabado, este es el testimonio, ella es la que yo estoy viendo, vos sos la que yo estoy viendo. Digo, perdoname, pero esta es la realidad. La realidad no es nada más fuerte que la realidad. Nos quedan un montón de temas todavía para hablar y un solo bloque. Y Dale. un último, Y un último café café para compartir esta noche. Ya venimos. Bueno, último bloque con nuestros invitados del día de hoy aquí en Encuentro Central. Patricia, ¿cómo está funcionando el sindicato a nivel país? Bueno, muy bien está funcionando. Cada vez los compañeros toman más conciencia de lo que es estar en un sindicato. Si bien obviamente que nos falta todavía un poco pulir y va a llevar años porque somos nuevos en la parte de militancia. Hoy el compañero cuando tiene un problema viene al sindicato. Entonces eso a veces nosotros lo tomábamos mal cuando empezamos, porque desde nuestro desconocimiento también decíamos, estos vienen cuando tienen un problema, pero no vienen después cuando uno hace una marcha, una convocatoria. Y en realidad dirigentes más viejos que nosotros decían, pero no, fíjate lo bueno,
que en realidad si vienen cuando tienen un problema es porque de alguna manera están incorporando que es la única herramienta de defensa que tienen. Entonces, bueno, dado por ahí, hoy tenemos una presencia en todos los departamentos del país. Tenemos un sindicato que en los policías está más o menos 14.000 funcionarios sindicalizados. De todas las ramas del Ministerio del Interior. Sí, sigue creciendo, es algo que crece mes a mes. Y después todas las problemáticas que se tienen, que los dirigentes de los diferentes departamentos se capacitan y se forman para poderle dar una respuesta a los compañeros en las diferentes problemáticas que vienen a plantear, que va desde un acoso laboral, sexual, una solución habitacional porque está amenazado, una situación de que está en un subsidio en el STIP, un subsidio transitorio de incapacidad parcial y no llega a fin de mes, necesita una canasta de útiles para los niños o de diferentes ahora estamos haciendo también cursos de entrenamiento con otro delegado nuestro, a lo cual hicimos un convenio para formación para esos policías a nivel internacional. O sea que siempre estamos pensando la forma de mejorar la calidad de vida de los compañeros y mejorar los derechos, ¿no? Claro. Que por tantos años nos habían sido negados. Eso es muy importante. Y como presidente del sindicato, ¿qué visión crees tú tiene el ciudadano común y corriente? No el funcionario policial, que ya sabemos y lo acabas de decir, pero ¿cuál es la sensación térmica que puedan tener ustedes con respecto a cómo le llegan al ciudadano? Déjame que interrumpa. Sí, interrumpí. Te voy a decir una cosa Me vas a interrumpir igual. Así No, pero que pasa que ya no lo puede decir. Es muy rara la situación nuestra de sindicato, porque es un sindicato policial con una mujer en la cabeza. Es muy como, vos decís, pero, y además, no es porque ella sea quien es, pero comunica con claridad, tiene sentido de la oportunidad, es una mujer que nunca la vas a sentir en una desmesura. Es muy raro. O sea, hay otros protagonistas de la vida pública que de repente quizás tienen un tono mucho más inquisitivo. Patricia no, está a la cabeza del sindicato. Y a mí me parece que parte también del crecimiento de esta institución tiene que ver mucho con ella. Esta no es una alcahueteada, simplemente es que son esas cosas raras que pasan, o sea, y lindas. Sí. Porque, bueno, todo el mundo todo con la pelea de género. Bueno, mirá, acá somos el sindicato de la policía, ¿eh? Claro que estos nenes no son unos nenes sencillos, pero está a la cabeza una mujer. ¿Y puede ser prenda de unión, Patricia, del resto de las agrupaciones policiales? Sí, vamos muy bien en eso también. Ahora se sumaron varios sindicatos pequeños que estaban por ahí. De hecho, en nuestro sindicato hoy están todas las ramas del Ministerio del Interior. Tenemos los trabajadores de cárceles, bomberos, sanidad policial, ahora caminera que se incorporó. O sea que están todos los sectores. Y los otros sindicatos, presentados. Yo creo, tampoco lo puede decir ella, pero claro, no puede, pero creo que ven en Patricia una mujer jugada a esto. Digo, y algo muy importante, hablo de nuestro sindicato y supongo que los demás también. Nosotros somos muy obsesivos en algunas cosas, en gente honesta, en que defendemos las situaciones que son situaciones realmente justas, es un sindicato transparente, o sea, peleamos por los temas de combate a la corrupción, o sea, no nos gusta un milico chorro, no lo vamos a defender, estamos defendiendo a la gente buena, a la gente que hace las cosas correctamente, y eso también, viste, es un portaestandarte que te va dando como credibilidad, y me parece que va creciendo el sindicato un poco en esa sintonía, me da la impresión de que ella ha sabido interpretar un poco esa vena, ¿no? Y la gente la sentimos muy, muy empática con nuestra tarea, con lo que nosotros planteamos, y creemos que también el hecho de que hoy tengamos un sindicato y podamos salir a la prensa y hablar los diferentes temas, sobre todo la parte humana del trabajador policial, que antes de la sindicalización no se podía hablar, eso ha hecho que la gente conozca mucho más lo que es la interna también, de lo que el trabajador sufre en su día a día, por a veces no tener todavía las condiciones de trabajo adecuadas o las herramientas adecuadas jurídicas o parte de contención familiar y psicológica que debería tener. Creemos que en eso nuestro rol ha sido fundamental para que la gente reconozca todos estos aspectos y de alguna manera entonces no tenemos el problema con la gente. Creo que la gente es un sindicato que aprueba porque ve que lo que en realidad nosotros peleamos
a veces hasta a uno le da hasta vergüenza salir a decir algunas cuestiones que si son tan lógicas y yo tengo que salir a plantear como que, no sé, un trabajador amenazado tenga la posibilidad de una vivienda o situaciones de esa índole, pero bueno, es lo que nos toca y es lo que tenemos que transmitir. Que de repente tiene una discapacidad motriz, fruto del ejercicio de sus funciones y que tiene 3 años del subsidio y de luego no tiene chance jubilatoria o situaciones que vos decís, pero... Y todo esto viene por una larga historia en donde yo creo que ahí tenemos que ir mejorando como país, no la quiero pudrir, pero es la verdad. Tanto las Fuerzas Armadas, es otra historia, no me compete, pero la policía, hay un concepto de verticalidad equivocado. La verticalidad sí debe existir y la jerarquía en el mando debe existir, pero tiene que haber un compromiso de, si tú querés, de respeto por el funcionario en sus derechos básicos, que tiene que ser la matriz, o sea, un respeto a eso que decíamos, a derechos laborales, a salubridad, a lo jubilatorio. Pero escuchame, digo, si nos ponemos a contarte acá los funcionarios policiales que algunos tienen derecho a una ley, otros tienen derecho a otra ley, algunos tienen derecho a un reclamo, otros no, nos enloquecemos. Y eso no me parece que esté bueno, porque en realidad le quita certeza al trabajador policial, que está en una tarea muy difícil, vuelvo a repetir, creo que junto con los médicos y algún otro protagonista más es el de las personas que más toma riesgo en la vida del país, y me parece que estas cosas se pueden ir mejorando. Yo soy optimista, porque se ha ido ganando a nivel de conciencia del sistema político y de la sociedad, y la gente hoy cuando planteamos estas cosas, en general las entiende. Se fue aquella idea fea de la policía que había hace unos años, que estaba asociada a un pasado X. Hoy yo tengo la sensación, creo no equivocarme, de que la policía, como decía Patricia, está en clave empática con la gente. Quizás porque es la barrera de contención contra una delincuencia que está muy insoportable. Bien. Hablando de eso, más de 400.000 voluntades habilitan una consulta popular. Permítanme especular, uno puede pensar dos cosas. Va a ser impresionante la votación en octubre, o si Jorge Larrañaga, impulsor de esta iniciativa, no es el candidato del Partido Nacional, quizás se desinfle, teniendo en cuenta de que dentro del propio Partido Nacional hay gente que dijo que no estaba dispuesto ni siquiera a ensobrar la papeleta, que no es un tema menor, para el momento del voto. ¿Qué opinión tienen ustedes con respecto a este proyecto? Bueno, a nosotros nos costó llegar a tener una posición fijada porque entendemos mucho a la gente que la vulnera la delincuencia, que le mata a un hijo, que sale a la parada de ómnibus y no sabe si vuelve, la gente trabajadora. Entonces yo creo que la gente acompaña porque quiere algo, lo que sea. Entonces si cualquiera le diera cualquier otra situación que pudiera ser factible para reducir la delincuencia y que se sintiera más seguro, seguramente lo acompañaría. Luego de tener las instancias que tuvimos en el sindicato, con asambleas, con ver lo que era, decidimos no acompañarlo. ¿Y por qué? Porque en realidad nosotros defendemos a la policía y nos parece que el rol de la ciudadanía que en torno a la seguridad es de la policía, y tenemos todas las ganas y la fuerza, y lo que nos falta un poquito de respaldo, que estábamos hablando por ahí jurídico, que a su vez no lo van a tener los militares si vienen. Lo que pasa es que la gente se piensa que no sé, que van a venir los militares y van a poder superpoderes, van a pasar por arriba de todo, y que la delincuencia lo va a respetar, y no es así, porque la delincuencia mutó, cambió, no es la misma delincuencia que antes, se para igual ante un militar, un policía, lo que sea, y en realidad lo que tenemos que hacer es respaldar a nuestra fuerza policial para poder realmente respaldar a la gente. Y después también nos reunimos en una de esas giras que tuvimos con diferentes candidatos, nos tocó con dos que la gente podría decir, estarían a favor, por ejemplo, Subía, que está en contra, y Manini Ríos, que sería la representación un poco de la parte militar, que está totalmente en contra. O sea que ni siquiera los militares quieren hacer la tarea de la policía. No están preparados para hacerla. Si bien dicen, bueno, lo podemos preparar, no es lo mismo, porque ellos ya vienen de una preparación básica para una guerra, que no es lo que nosotros en la seguridad pública o cotidiana es la misma formación que tengamos. Entonces digo, apostemos a mejorar nuestra policía,
apostemos a darle las garantías realmente para que puedan trabajar confiados y con certezas, como decíamos hoy, y no necesitamos más de eso, necesitamos apostar a nuestros funcionarios. Y bueno, por ahí nosotros nos plantamos en eso. Queda clara la posición del sindicato. Sí, ¿Vos qué pensás? La misma, porque lo hablamos inclusive con Larrañaga, cuando vino al sindicato, y se lo dijimos con todo el respeto del mundo, que probablemente no sea la intención de él, pero hay un tema ahí de competencia y de jurisdicción. O sea, y nosotros, si somos defensores de la policía en cuanto al rol que le corresponde a la misma, en realidad no podemos delegar un espacio en otro actor que entendemos que está bien, puede eventualmente presentar una tarea de colaboración, lo existe en los ámbitos perimetrales de las cárceles, pero ¿te acordás todo el caos que fue? Sí, o sea, todo lo que hubo que ir generando a nivel de conciencia para que esos militares pudieran actuar en los perímetros carcelarios. Inclusive han habido situaciones de difusa interpretación jurídica. Nosotros, la verdad es que la línea de reflexión es esa, es decir, mejor y cada vez más buena policía y más efectiva, y en ese territorio es en el que... Que aparte tenemos la Guardia Republicana, por ejemplo, que tiene una formación militarizada, no estaríamos otra más. Fíjate que la tendencia en el mundo es esa. La tendencia en el mundo, por ejemplo, volviendo a los ingleses, también podemos aplicarla a los italianos y los franceses también como ejemplos, son policías distintas. En Inglaterra vos hace unos años no veías, Inglaterra exhibía el honor de que los policías no tenían armas. Andate a Londres hoy a ver la policía lo que es. Sí, es algo imponente, claro, tuvieron que pasar atentados terroristas, pero quedaron los Bobby, que son los básicos, el típico policía guardia civil, pero después hay toda una policía de contención, de represión. O sea, yo la verdad que creo que lo que tenemos que hacer, nosotros tenemos 31.000 o 32.000 efectivos, más o menos, 20 y pico de mil hombres, 10, 12.000 mujeres. Yo lo que creo que tenemos que hacer es seguir especializando esos cuerpos, que esa es la tarea en la que están. Me parece que acudir al ejército, por ejemplo, los italianos acuden al ejército, pero es muy discutible el debate ese. Lo han hecho en situaciones muy extremas y es raro, porque además justamente Italia es un país que menos atentados tiene, acude al ejército para hacer contención en los temas de movimientos masivos en la calle. Yo creo que no, yo francamente lo digo con todo el respeto, lamento disentir, pero creo que la tarea es una tarea de la policía es la encargada del orden público, de la contención, de la disuasión. Cuidado, porque si la empezamos a amonestar y la empezamos a correr de costado, es como que al final uno no sabe en la sociedad quién tiene que hacer qué cosa. Me parece que es un tema, repito, de competencia y jurisdicción, y tenemos que ver la gente que tenemos, a ver por qué no estamos teniendo... ¿por qué estamos teniendo carencia de personal? Como decía Washington, si tenemos tantos policías, la gente se pregunta dónde están los policías, ¿no? Eso es algo que y bueno, y hay muchas situaciones complejas. Por ejemplo, tenemos muchos policías que se sacan de la seguridad pública para la custodia de víctimas de violencia doméstica. Ahora tenemos muchísimos. En eso tenemos policías en el interior también abocados a eso. Eso el fiscal de corte lo quiere arreglar, porque no puede ser que vos tengas que aplicar 300, 400, 500, 600 funcionarios policiales a una medida cautelar en donde te mandan y usarlos de tobillero. Entonces, sí. Pero, y hasta en algún caso resultó víctima también. Exacto. Sí. No, y aparte, o sea, en condiciones pésimas, ¿no? Porque todavía esos servicios se hacen sin tener una garita, sin tener un lugar de contención, porque a veces depende de la empatía o no que tenga la familia que vas a hacer la custodia con el funcionario. No te lo va a contar ella, te lo va a contar intemperie. yo. Pero nos ha pasado de tener policías haciéndole el aguante a alguna que otra ciudadana que estaba en tareas de servicio sexual. Yo digo, pero estamos todos locos. Verídico lo que te estoy contando. O sea, había sufrido obviamente una situación de violencia doméstica, eso era objetivo, en consecuencia necesitaba tener una contención policial, pero el resultado es que el policía terminó poco menos que de portero de un prostíbulo. Digo, no está bien eso. Me explico, lo digo muy brutalmente para que se entienda. Digo, o sea, no puede ser que un recurso humano como la policía al final termine en una escena de ese tipo. No es culpa de nadie, es un poco la anomia, es la medida cautelar, es la orden que se da, que se baja, alguien tiene que ir allí. Ahora, ese policía que está allí haciendo eso,
la verdad que no nos está cuidando a nosotros. Está en una y la verdad que la persona que está solicitando ese tipo de colaboración no parece estar entendiendo la función policial. Claro. Y esos son Ahí datos. tenés una carencia grande. Después otro, Sí. hablábamos que al principio hoy de la parte psicológica, Sí. tenés más de 1000 funcionarios, por ejemplo, que hoy están en el STIP, en el subsidio transitorio de incapacidad parcial, que dura 3 años y que bueno, puede terminar destituyendo al funcionario o jubilándolo por discapacidad o por tener incapacidad para la tarea. Y tenemos que ver por qué se enferman tantos funcionarios, porque, a ver, cuando uno ingresa sano, o sea que la tarea es la que lo enferma. Y bueno, eso es una preocupación muy grande también del sindicato, Sí. ver cómo hacemos una contención mucho más adecuada para que esos funcionarios no terminen en un suicidio, Y ahí- como decía Dala, o situaciones también Sí, y Y complejas. ahí hemos tenido con sanidad policial, yo soy franco porque digo a esta altura, que si no nos contamos la verdad, situaciones muy pendulares. O sea, te lo digo también con conocimiento de causa y con mucho respeto por las autoridades que están, porque yo no quiero desmerecer a nadie, pero yo creo que francamente manejar el hospital policial requiere un altísimo conocimiento en materia de gestión y administración hospitalaria y tenés que buscar los mejores. No digo que no estén los mejores, pero digo que me parece que no es administrar el kiosquito de acá, de la esquina, es una cosa de una complejidad mortal, que inclusive terceriza servicios. Sí, Entonces sí. vos decís, vos terceriza servicios, pero en realidad no sé si lo tendría que tercerizar. Echanos. Se nos fue el tiempo. Les agradezco muchísimo la presencia de los dos aquí. Les prometo y los convido con un café para más Dale. adelante. Bueno. Así nos Dale, cuentan dale. qué pasa con este anteproyecto de ley, cómo viene seguramente en este año bastante intenso que vamos a estar viviendo. Gracias a los dos por acompañarnos. Gracias a Muy ustedes por la amable. invitación.